Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Veo que vais entrando al webinar. Un saludo para todas y todos y gracias por participar. Eh, vamos a ver este webinar sobre la relación entre las tensiones musculares y los hábitos posturales, fundamentalmente. No pretende ser una masterclass. O sea, no os daré una técnica específica para trabajar casos concretos. Es una intención de abrir un poquitito nuestra forma de enfocar los trabajos desde el quiromasaje, y animaros a ir dotándoos de nuevas herramientas que nos ayuden a entender el cuerpo cada vez de una forma más global, integrando todos los sistemas. Empiezo por presentarme. Algunos me conocéis, de hecho, estos días previos me habéis estado escribiendo, algunos que teníais dificultad de sumaros al webinar, otros que ni siquiera sois del ámbito del quiromasaje y sois súper bienvenidos y bienvenidas. Me encanta que tengáis la curiosidad también de cómo funcionan vuestros cuerpos. Mi nombre es Hernán, para el resto, para quienes no me conozcáis, Hernán Buira. Soy docente en CIM desde 2015, diría, 2015-2016, y quiromasajista desde el año 2004. Así que ya llevo unas cuantas horas de vuelo y he trabajado, he colaborado en muchos centros de terapias, en spas, balnearios, y esto en los inicios es algo que realmente es muy interesante porque os permitirá un campo de prácticas tremendo. O sea, yo, gracias a haber pasado por estos sitios, eh, puedo decir que he trabajado con miles de personas y es literal, no es una exageración. Y cada uno de estos trabajos es como que me ha llevado primero a dotarme de experiencia, eh, pero luego a dotarme de curiosidad por seguir investigando, por seguir profundizando en el conocimiento del cuerpo, que al final es a lo que nos dedicamos. Cuanto más sepáis del cuerpo, mejores van a ser vuestros trabajos. Esto os lo garantizo. ¿eh? Es como quien trabaja en una cocina, para sacar buenos platos tiene que conocer muy bien sus ingredientes. Todas las especias, toda la materia prima. Eh, bueno, el tema lo pensé un poco en función de lo que mi propia experiencia me mostró, ¿no? Al principio es como que estudiamos la anatomía de una forma muy individualizada, los músculos los aprendemos uno a uno, origen, inserción, pero luego el cuerpo funciona de otras maneras. No funciona por la acción de un único músculo, sino que vamos a ir viendo durante esta horita prácticamente que estaremos juntos, eh, otros conceptos de funcionamiento. Lo que sí me mostró mucho al principio es que habían cuestiones que yo pretendía trabajar con el quiromasaje y que no terminaban de darme los resultados que quizás esperaba, ni yo ni la persona usuaria, sobre todo. Eh, y me hizo preguntarme cosas, ¿no? Pensando en las tensiones musculares, eh, no sé cuántos de vosotros y vosotras estáis ya trabajando con el masaje y no sé si esto mismo os ha pasado ya, pero en algún momento os terminará pasando. ¿Mm? Viene una persona y os refiere una tensión muscular X, trapecio superior si queréis, la trabajáis a fondo, os esmeráis, ponéis toda vuestra energía y todos vuestros conocimientos y la persona sí, de la camilla se levanta muy a gusto, aliviada, tenéis unas manos divinas de oro, os dirán toda clase de piropos, eh,
pero luego resulta que son tensiones que suelen ser recurrentes. ¿Sí? Es también lo que pasa con las contracturas. Los que trabajáis y los que vais al masajista. ¿Cuántas veces hemos ido a recibir un masaje por una contractura y lo que he descrito antes? Qué bien me siento y al cabo de cuántos días esta contractura vuelve a estar ahí. ¿Os ha pasado? Bueno, voy a intentar hacer una exposición para que, para que contemplemos el cuerpo un poquito de otra manera, para que miremos un poco más allá de lo que es una contractura o de lo que es una tensión muscular, que al final no deja de ser un síntoma de que algo pasa en el cuerpo. Entonces, la propuesta es que empecéis a dejar de centraros solamente en el síntoma, en la contractura, y que veamos un poquito más allá. Y luego a ver qué resultados tenéis. Y si queréis los podréis, por supuesto, compartir. Estaré encantado de escuchar sobre vuestros progresos. Eh, yo haré una exposición que no pretende ser esto, no pretende ser una masterclass, no pretende ser una clase de anatomía profunda, mucho menos de fisiología profunda, pero tendremos que hablar de alguna de estas cositas. Me he preparado un PowerPoint para ir acompañando un poco la explicación con algunas imágenes y al final tendremos una ronda de preguntas por si se os queda alguna cosita. Tenéis a vuestra disposición el chat. En este formato tenéis los micrófonos no habilitados, entonces os pediré que las preguntas que tengáis las guardéis para el final de la charla y las escribáis en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis aquí en vuestra pantalla el PowerPoint que me sirve a mí de guía para ir siguiendo el hilo de la explicación y os sirve a vosotros para ir situándoos en las estructuras de las cuales hablo. Lo primero es preguntarnos qué es una tensión muscular, ¿no? Porque en estos años el porcentaje de personas que acuden a la consulta por tensiones musculares y por contracturas es elevadísimo. Entonces, lo primero es situarnos en las tensiones musculares. Es por definición, son por definición, la contracción mantenida de la musculatura. ¿Sí? Sabemos que la contracción es la función muscular por excelencia. El músculo está vivo porque se contrae. ¿Ok? Pero cuando esta contracción es mantenida en el tiempo, ya estamos hablando de otra cosa. Los ciclos del movimiento son la contracción muscular seguido inexorablemente de la relajación. Entonces, cuando tenemos una contracción que se mantiene en el tiempo, tenemos en primer término una tensión que luego se puede ir desarrollando, puede pasar a ser una contractura, puede pasar a ser una limitación en la movilidad articular y etcétera. Entonces, factores que por lo general nos generan tensiones musculares. El estrés, indiscutiblemente, las malas posturas mantenidas, el hecho yo de estar situado en una postura no ergonómica va a terminar desarrollando en alguna parte de mi cuerpo una tensión muscular. Los trabajos de fuerza cuando son repetitivos. Pongamos que trabajo levantando sacos de cemento durante 8 horas por día. Bueno, ese gesto repetitivo genera forzosamente tensiones
en musculatura de la espalda, del hombro. No os quedéis con ningún caso en concreto, porque esto la idea es justamente hacerlo más global y que nos sirva para aplicarlo a diferentes partes del cuerpo. El ámbito deportivo es, ahora justo hace un ratito he tenido una consulta de este tipo. El hábito deportivo, ya sea por una mala preparación, por un calentamiento deficiente, porque la musculatura no está suficientemente preparada para desarrollar ese esfuerzo que le estamos pidiendo, también nos puede llevar a tensiones musculares. Y entonces, la función de esta contracción tiene que ser el movimiento. El movimiento es la contracción seguida de la relajación. Es la expresión de la acción muscular. Es la forma en que el músculo tiene de expresar su fuerza. Y esta contracción, esta expresión de la fuerza, genera movimientos. ¿Sí? Si repasamos un poquitito cómo era la fisiología de la contracción y del movimiento, nos va a ir bien recordar que esto responde a un estímulo del sistema nervioso que envía la orden al músculo para que éste se contraiga. Esto es la acción muscular. Esto es la contracción. Lo siguiente que nos tiene que servir para este webinar es comprender que la contracción muscular es igual a acortamiento. Cuando un músculo se contrae, su origen y su inserción se aproximan, o sea, se acorta. Si hacéis la prueba de contraer vuestro bíceps para flexionar el codo, el bíceps, para generar este movimiento, aproxima su origen y su inserción, de dónde a dónde va. Esto tiene que venir seguido de relajación. Si no, estaríamos hablando de tensión muscular. Y entonces, vamos a ver un poquitito de lo que es la anatomía, principalmente del músculo y del tejido que lo envuelve. El músculo, todos los músculos del cuerpo están envueltos, están protegidos y están sostenidos también en el espacio por la fascia. La fascia es tejido conjuntivo, es un tejido conjuntivo continuo que se expande desde niveles subcutáneos, por debajo de la piel, a todas, absolutamente todas las estructuras de nuestro cuerpo. Y esto hace que la fascia integre los distintos sistemas corporales. Integra y relaciona el sistema muscular con el esquelético, los distintos sistemas orgánicos, pero también sistema nervioso, sistema circulatorio, todas las estructuras están envueltas y relacionadas por este tejido, que va cambiando de grosor, que va cambiando un poquito su composición según la función que tenga en cada región del cuerpo. Si nos centramos un poquito en el músculo y si repasamos un poquito su anatomía, recordad que el músculo está conformado por células que son las fibras musculares, que estas fibras se agrupan en unas estructuras un poco mayores que son los fascículos. Estos fascículos, a su vez, se agrupan para formar lo que llamamos el músculo, el vientre muscular. ¿Sí? Cada una de estas estructuras que he mencionado tienen su propia fascia que la envuelve, que la separa y que permite el movimiento con respecto a la estructura que tiene al lado. La fibra muscular está recubierta por una membrana que es el endomisio. El fascículo está recubierto por una membrana que es el perimisio. Y finalmente todo el músculo está recubierto por otra membrana que es el epimisio. Tienen nombres distintos
para que nosotros anatómicamente podamos estudiarlos de esta manera y que sepamos exactamente a qué tejido y a qué zona del cuerpo nos estamos refiriendo, pero es el mismo tejido, es la misma fascia. ¿Ok? Esto es interesante entenderlo y es interesante tenerlo en cuenta. Luego, esta misma fascia se engrosa en los extremos del músculo para conformar los tendones. Los tendones son una forma engrosada de fascia. Y luego se transmite a la fascia que recubre el hueso, que es el periósteo. ¿Sí? Y de ahí nos podemos ir a vísceras, a órganos, todos los órganos tienen su fascia, todas las vísceras tienen su fascia, sus ligamentos que los interrelaciona. O sea que al final podemos decir que en el cuerpo hay un tejido que es único y que es el que interconecta todas las estructuras. ¿Ok? De esta manera también nos puede permitir pensar en que las tensiones, independientemente de dónde se originen, se van a poder desplazar por el cuerpo. Por ejemplo, aquí nos puede servir eh, una cicatriz. Sí, una cicatriz, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Las personas que les extirpan el apéndice, esta cicatriz que dejan en una zona así un poquito suprainguinal, pasan un tiempito en que les cuesta ponerse derechos, ¿eh? Porque esta cicatriz está generando tensión en el tejido, está generando tensión en la fascia, ¿sí? O si yo hago un nudo en mi camiseta en la zona baja, las tensiones van a llegar hasta la zona del cuello. Estoy hablando de esto, es un tejido que transmite la tensión hacia cualquier parte independientemente de cuál sea el lugar de origen. Es importante entender este concepto. Si luego tenéis dudas, lo escribís y lo aclaramos. Pero un poquito el fundamento de esta explicación va a tener que ver con esto, con esta tensión transmitida. Aquí hay algunas imágenes para que nos hagamos idea del abasto de la fascia. Hemos visto un poquito eh, endomisio, perimisio, epimisio, haciendo referencia a la anatomía interna del músculo, pero aquí a la izquierda de la pantalla tenéis una sección eh, de una extremidad inferior. Lo del medio es de una extremidad superior, perdón, lo del medio es el húmero y las porciones musculares que veis son los distintos músculos de la extremidad superior, cada uno en un compartimento facial. Esto lo que hace es permitir que un músculo se deslice con respecto al de al lado. Y esto es imprescindible para el movimiento. Si nuestra anatomía no estuviera dispuesta de esta manera, si nuestros músculos no tuvieran la capacidad de moverse uno con respecto al otro, nuestros movimientos serían muy toscos. Tendríamos movimientos que de sutileza tendrían cero. Esta disposición es la que permite que tengamos movimientos precisos, movimientos sutiles, si queréis. Pasan los músculos y, como veis en la derecha, pasa también en el sistema nervioso. ¿Sí? Si hacemos un poquito de refrescar la memoria y pensar en lo que es el sistema nervioso central, la médula espinal que sale del cerebro y recorre toda la columna vertebral está protegida por las meninges, ¿verdad? Las meninges son fascia. Otra vez, se le pone un nombre para que el neurocirujano, cuando reciba un informe, sepa precisamente a qué porción del tejido estamos haciendo referencia.
Bueno, hasta ahí con la anatomía yo creo que tenemos suficiente. ¿Eh? Lo que me interesa es que entendamos el concepto y que entendamos esta interrelación que tenemos en todas las estructuras corporales mediante la fascia, porque nos va a ayudar a entender lo que viene después. Las funciones. Las funciones que tiene este tejido son soportar, proteger, separar y relacionar las distintas estructuras. ¿Eh? Los cuatro aspectos son importantísimos. Soporta quiere decir no hay nada en el cuerpo humano que esté suelto ni colgando de nada. ¿Eh? Todo órgano, toda víscera, todo músculo están ligados a, a la estructura corporal mediante la fascia, ya sea porque se transforma en tendón, ya sea porque forma parte de los ligamentos. En el cuerpo no hay nada suelto. Protege, protege de los daños externos. La fascia que recubre el músculo impide que el roce con los músculos de al lado le genere daños a sus fibras. Separa es el concepto que he explicado antes. Es el concepto de permitir la movilidad entre una estructura y otra. Porque este es otro concepto que tenemos que tener muy claro. Todo en el cuerpo humano se mueve. Todo en el cuerpo humano se mueve. Y luego la relación. Es un poco, a mí me gusta hacerme esta idea que la presencia de la fascia es un poco aquello que hace muchos años me decían el cuerpo es uno, el cuerpo es todo una unidad. A mí me costaba mucho entenderlo, porque estudié anatomía como habréis estudiado la mayoría de vosotros, eh, individualizando las estructuras. Un hueso, ahora estudio una articulación, ahora estudio un músculo. La fascia es lo que relaciona todas estas estructuras y es lo que permite entender el organismo humano como una unidad o, si queréis, como un sistema de distintos sistemas. También me gusta este concepto. En el aparato locomotor, o sea, en el aparato, en el sistema formado por los músculos, huesos y articulaciones, la fascia sirve de conexión entre distintos músculos y permite organizarlos en cadenas miofasciales. Ahí ya hablaremos un poquito de la bibliografía, ¿eh? Hay autores que hablan de cadenas musculares, es una sucesión de músculos encadenados literalmente. A mí me gusta más el concepto de cadena miofascial, porque al final es la relación de cada uno de esos músculos con sus fascias, ¿sí? Y es la que va a permitir el movimiento global del cuerpo. ¿Sí? La fascia permite el movimiento porque transmite fuerza y transmite movilidad, pero atención, cuando esta fascia está restringida, cuando esta fascia está más tensa de un lado que del otro, también limita esos movimientos. Y ahí vamos yendo, ahí nos vamos acercando al tema y sobre todo al concepto de mirar un poquitito más allá de meramente lo sintomático. ¿Mm? Que está bien, ¿eh? Cuando una persona viene a consulta y dice, Hernán, es que tengo una contractura en el trapecio, está muy bien que yo mire qué pasa en el trapecio. Sí, lo primero que tengo que hacer es escuchar lo que me ha dicho y además hacerle notar a la persona que he escuchado aquello que me dijo, con lo cual está muy bien que he hecho un vistazo a la contractura, pero espero que este webinar os sirva para mirar un poquito más allá y ayudar desde otro lugar a vuestros clientes o usuarios, no sé cómo los preferís llamar. ¿De acuerdo? Eh, en el aparato locomotor, las estructuras se organizan y distribuyen los distintos pesos
Pesos que son el peso del propio cuerpo, la ley de la gravedad, cada paso que damos, cada paso que damos en el suelo hay una fuerza que viene rebotada. Todo esto se organiza en el cuerpo mediante un concepto que viene de la arquitectura y es la tensegridad. Es un concepto muy interesante, o sea, es la superposición de distintos elementos. Aquí en la pantalla tenéis la imagen de una columna vertebral que nos ayuda a entenderlo perfectamente. La superposición de distintos elementos que por estar dispuestos de esta manera aguantan el peso. ¿Sí? Si la curva, si la columna vertebral no fuese curva, en el momento en que nos pusimos de pie, pasamos a la bipedestación, si no se hubieran conformado estas curvaturas, probablemente sufriríamos más aplastamientos de discos intervertebrales. Esta disposición viene del concepto de la tensegridad. Colocándose de esta manera, la columna es capaz de soportar su propio peso y el peso además añadido de nuestro cuerpo y de la ley de la gravedad. ¿Sí? Entonces, el cuerpo no es arquitectura, ¿eh? El símil está bien, pero en el cuerpo lo que vamos a introducir son elementos elásticos, para que además de soportar los pesos, estos segmentos, huesos, tengan movilidad. ¿Sí? Y entonces, lo que podemos trasladar de la tensegridad al cuerpo humano es que va a ser una serie de elementos elásticos que mantienen en una posición a elementos rígidos. Y sí, los elementos rígidos van a ser los huesos, los elementos elásticos van a ser los músculos con sus fascias. Y entonces, el movimiento del cuerpo va a venir dado por la activación de X elementos elásticos que van a tirar de un elemento rígido y lo van a desplazar. Un músculo que se activa, que se contrae, que moviliza a un hueso. ¿Sí? Eh, todo esto es para recordaros que lo que me interesaría es que incorporarais esta visión más global del cuerpo, que a pesar de que hayamos aprendido la anatomía músculo a músculo, y que está bien así, si no esto sería, bueno, para mí sería imposible de comprenderla si no me la hubieran explicado así, tan estructuradamente. Pero lo importante es comprender que el funcionamiento del cuerpo es distinto. No hay ningún movimiento corporal eh, que esté sustentado por la contracción de un único músculo. Cuando levantáis la mano para parar el autobús, hay toda una cadena de músculos que se activan para que podáis levantar el brazo. Y esta comprensión os va a dar muchísimos beneficios para vuestro trabajo como quiromasajistas. El día que yo entendí estas cosas, el día que yo las empecé a aplicar, no solo cambió muchísimo mi forma de trabajar, sino que cambió muchísimo lo que a las personas les sucedía con mi trabajo. ¿Mm? Además, es y va a ser una forma de que también eduquéis un poquito a las personas que os visiten, porque también es un poco nuestra función. La persona que viene a hacer una consulta no tiene por qué tener conocimientos de anatomía, ¿sí? Y está bien, no, vosotros no les hablaréis de fisiología profunda ni de... Pero en la medida en que la persona conozca más el funcionamiento de su propio cuerpo, más atención puede poner en él y más puede ayudarse a sí mismo, ¿m? A mejorar casi cualquier situación, ¿sí? Situémonos, estamos hablando de quiromasaje
Vamos a hablar de situaciones que tengan que ver con el aparato locomotor principalmente. Y entonces, los músculos van a estar interrelacionados en distintas cadenas. Cadenas miofasciales o cadenas musculares, el nombre que os resulte más fácil recordar, hacen referencia a lo mismo, lo único que cadena muscular habla solo del músculo y cadena miofascial extiende esa acción a la fascia muscular. Distintas cadenas que van a intervenir en todos los movimientos corporales, en todas las posturas y en el equilibrio global del cuerpo. El equilibrio global del cuerpo sería una postura ideal donde absolutamente todo esté ahí bien rectito y bien colocado. Es una postura un poquitito de atlas anatómico. Después, en la realidad, vemos que la postura ideal no sabemos bien si existe. Pero estas posturas, sea considerada buena o menos buena, viene sí condicionada por el estado de las distintas cadenas miofasciales que intervienen en el equilibrio corporal. El hecho de que una cadena esté más en tensión que el resto y el hecho de que esa cadena además se mantenga en tensión afecta tanto a mi anatomía, a mi posturología, que se ha llegado a describir como tipologías. O sea, las distintas tipologías, luego veremos un poquito de esto, de lo que hablo, las distintas tipologías en la postura vienen dadas porque en esa persona hay activadas ciertas cadenas musculares, mientras que las otras no. Tipologías, ¿a qué me refiero? ¿Conocéis o vemos en la calle personas que van con los hombros exageradamente hacia adelante? ¿Sí? Eso es una tipología. Luego hay personas que van con el pecho hinchadísimo, ¿sí? Sacando pecho. Es otra tipología. Y para una y para la otra postura es necesario que haya una serie de músculos que están tirando de la estructura, que están tirando de los huesos para posicionar nuestro cuerpo de esa manera o de esa otra manera. Sí, luego tengo unas láminas sobre las distintas cadenas que nos permiten hacer un chequeo visual, ¿eh? Y para que se entienda esto que estoy explicando. Eh, para que mi cuerpo esté en equilibrio, mis cadenas tienen que guardar un equilibrio entre sí. Al final, de lo que se trata es, pongamos el ejemplo, no sé, si alguien juega a vóley playa o si vive por la costa y ve cómo juegan otros a vóley playa, tenemos la red clavada en la arena mediante dos palos, ¿sí? Estos palos clavados en la arena están además aguantados por dos cuerdas, ¿sí? Una de cada lado que mantienen al palo justo en el medio de la cancha de vóley. Si yo tiro de una de las cuerdas más que de la otra, el palo se inclina. Me estoy refiriendo a este concepto. En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Si yo tiro más de un lado que del otro, mi cuerpo se inclina. Y entonces, un breve repaso anatómico y tipológico de las distintas cadenas. No son muchas, depende de los autores, pero se pueden considerar 5 cadenas. Con entender las 5 cadenas tenemos entendido el cuerpo entero prácticamente. Y entonces hay unas cadenas profundas que algunos autores dicen que tiene que ver con el core, que son las cadenas de inspiración
y expiración. Son las cadenas mediante las cuales, cuando yo activo, inspiro y rectifico todo mi cuerpo, o desactivo y mi cuerpo se suelta y vuelven todas las curvas a su posición natural. Haced la prueba de inspirar profundamente y observar lo que pasa en vuestro cuerpo. Se rectifica, incluso la cara tiende a ir hacia arriba. Hay una cadena ahí que, activando, abre todo el cuerpo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque necesito expandir las costillas y que los pulmones tengan más espacio para llenarse de aire. La cadena de inspiración me hace crecer de alguna forma. Cuando soltáis, cuando habéis soltado el aire, ¿qué ha pasado? Hemos vuelto todos a la posición curva que teníamos, curva y natural. ¿Ok? Cadena 1, bien profunda, inspiración y expiración. Segunda cadena, es la cadena que relaciona a toda aquella musculatura que inclina anteriormente el cuerpo. Algunos autores la llaman cadena de flexión y otros autores la llaman cadena anteromedial. Es indiferente el nombre. Lo que me parece interesante es entender que en el momento en que yo inclino mi cuerpo hacia adelante, no hay un músculo, sino que hay una serie de músculos que permiten este movimiento. Fijaros en el gráfico que tenéis, hay una figura humana coloreada de amarillo. Estas zonas coloreadas eh, representan la musculatura implicada en esta cadena, y la imagen que tenéis a la derecha, que son tres esferas, es un cuerpito visto de perfil. Fijaros la actitud corporal que tiene. Lo que indica esta figurita es esto, es la actitud corporal que, a la que nos lleva cuando esta cadena está en una tensión permanente. Y pregunto, ¿conocéis a alguien que tenga esa actitud corporal? Veo algunos que vais asintiendo con la cabeza. Yo conozco a varios. Muy bien, llevamos dos. Cadena de inspiración y expiración, cadena de flexión. Yo me quedo con flexión porque es más simple entenderlo. Si me tengo que poner ahí en anteromedial, me tengo que hacer un plano, situarme, no. Flexión sé que es inclinar el cuerpo hacia adelante. La siguiente sería su cadena opuesta. Igual que hay una serie de músculos que cuando se activan juntos inclinan todo mi cuerpo hacia adelante, hay una serie de músculos que están situados, sí, en la parte postero medial del cuerpo, que son los que me extienden. ¿Sí? Lo mismo, tenéis una figura anatómica con una zona coloreada de gris que nos indica el recorrido de esta cadena muscular. Sería toda la zona de los músculos implicados en esta cadena de extensión. Y a la derecha tenéis otra vez una ilustración de cuál sería la tipología. No sé si lo llegáis a ver bien, al lado del dibujito de las esferas, que es lineal, hay el dibujo de una chica. ¿Lo llegáis a ver? Y fijaros cómo tiene todo el tronco bien rectificado, va toda bien derechita, pero sin embargo su mirada está hacia arriba. Es como si la cabeza la tuviera ligeramente extendida. Y lo mismo pasa con su pelvis. Fijaros en esa hiperlordosis, ¿sí? En esa curvatura excesiva de las vértebras lumbares. Y lo mismo sucede en las rodillas. Esas rodillas que están hiperextendidas, que se van como hacia atrás. Esta tipología, cuando vemos esta tipología, yo soy muy de cuando voy por la calle mirar cómo se mueve la gente. Es seguramente de formación profesional,
pero aprovecho los semáforos para observar tipologías y posturas y voy haciendo mis razonamientos internos. Eh, y esto de las rodillas hiperextendidas es muy frecuente. Y esto nos indica muchas veces que hay una cadena de extensión que está hipertónica, que está demasiado activa. ¿Sí? Si aquí hubiera una relación entre la cadena que hemos visto antes, la flexión, y la cadena que estamos viendo ahora, la de extensión, las rodillas tendrían que estar alineadas tanto con la pelvis como con los tobillos. ¿Eh? Sin embargo, hay una cadena que está tirando más. Y ya os estoy dando pistas de por dónde va el tema, ¿eh? De a dónde tenemos que ir a mirar las cosas. ¿Ok? Pasamos a la siguiente cadena, que a mí me gusta llamarla de apertura, porque es realmente la cadena que permite que abramos todo en el cuerpo. ¿Sí? Aquí se implican la musculatura que, por un lado, participa en las abducciones. Abducción, recordar que es alejar un miembro del tronco, da igual si es extremidad superior o extremidad inferior. Cuando alejamos un miembro de la línea media es una abducción. Y sumamos también los músculos que tienen que ver con las rotaciones externas. ¿Sí? O sea, es esta apertura, que estáis viendo, me estáis viendo a mí, como lo hago con las extremidades superiores, pero el modelito anatómico que tenéis en pantalla os muestra que esto también sucede en las extremidades inferiores. O sea, hombros y caderas rotados externamente y miembros superiores e inferiores, además, abducidos. Es una postura de qué pasa, ¿eh? Sí, pero probablemente esta persona, aparte del que pasa, tenga algún problemilla por ahí que no nos ha explicado. Sí, ¿vais viendo las distintas tipologías? Sí, vale. Es que os sigo, el feedback que tengo es visual y voy viendo estos asentimientos y veo que sí, que, que vais siguiendo. Muy bien. La opuesta, ¿cuál sería? Efectivamente, la de cierre, que es la que incluye toda la musculatura, que lleva a las aducciones, o sea, ahora aproxima las extremidades a la línea media y además se acompaña de las rotaciones internas. Si yo aduzco y roto internamente, lo que genero es esta posición que tiene la chica aquí en la imagen, toda con los brazos cruzaditos, las piernas cruzadas también hacia la línea media, es un cierre del cuerpo. ¿Ok? Esas son las 5 cadenas. Inspiración y expiración, la de flexión o anteromedial, como queráis, inclina el cuerpo hacia adelante, la de extensión o posteromedial, extiende o inclina el cuerpo hacia atrás, la apertura, rotaciones externas y abducciones, y el cierre, rotaciones internas y aducciones. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será peor? No se trata de esto. O sea, las 5 cadenas están presentes en vuestros cuerpos y en el mío. Aquí de lo que se trata es de que las 5 funcionen en equilibrio. ¿Sí? El equilibrio incluye que cuando yo hago un movimiento concreto, es normal que active una cadena concreta. Pero cuando yo dejo de hacer ese movimiento y vuelvo, si queréis, al reposo, esa cadena se tiene que relajar. Eso es lo que me permite ir y volver. En el momento en que voy y me quedo ahí, es que la cadena se quedó de alguna manera trabada. Es que alguien está tirando más en la playa de la cuerda y está tumbando el palo de la red de vóley.
En este diagrama, esta estrellita de 5 puntas, un poco lo que pretende es situaros, ¿sí? Cada circulito de color representa una de las cadenas. Da igual, ahora el nombre. Aquí lo que me importa transmitiros es el equilibrio de las 5 cadenas, el equilibrio y la relación entre ellas, porque cada cadena va a tener forzosamente una cadena opuesta. La cadena de flexión tiene una opuesta que es la de extensión. La cadena de apertura tiene una opuesta que es la de cierre. Mientras el equilibrio entre opuestas funcione, todo bien, no hay problema. Ahora, si hacéis el ejercicio mental de tirar de uno de los circulitos de color, ¿qué pasaría? Que estaríais arrastrando otros, ¿no? Si yo estiro del rojo, el que está arriba, estoy arrastrando tanto el violeta que está abajo a la izquierda como el azul que está abajo a la derecha. Esto quiere decir que la tensión en una cadena genera tensión en otras cadenas. Porque mi sistema nervioso lo que va a intentar es que yo salga guapo y perfecto en las fotos. Todo bien derechito, todo bien rectito. Esa es parte de su función. Si yo tengo una cadena anterior que tira de mí en exceso, mi sistema nervioso automáticamente activa la cadena posterior para volverme a la posición y que no me caiga, por ejemplo. ¿Mm? Así funcionamos. Entonces, esto sucedería con cualquiera de los circulitos que tenemos en pantalla. Tiro de uno y me estoy llevando conmigo dos. Y esto está bien y eso funciona así puntualmente. Cuando yo estoy haciendo un gesto, eso que he explicado tiene que suceder. Un circulito va a arrastrar a otros necesariamente. Pero cuando dejo de hacer el gesto, esto tiene que volver a su posición neutra. Y la posición neutra sería el equilibrio entre las distintas cadenas miofasciales. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Ahí te respondo con el mismo gesto. Ok. Y entonces, ¿cuál es la visión que propongo hacer un poco más allá de lo que hasta ahora hemos visto con el quiromasaje? Incluir esto en la forma de observar el cuerpo y empezar a preguntarnos por qué pasan las cosas. ¿No? No, no tendría que ser suficiente que la persona os diga, tengo una contractura aquí, chic, chic, chac, chac, chic, chic, adeu, hasta la semana que viene. ¿No? Yo me tengo que, honestamente, preguntar, ¿a qué puede ser debida esa contractura? Y seguramente que muchos ya lo hacéis. No nos quedamos simplemente con lo que nos dice, vamos a intentar sacar un poquito más de información, ayudaremos mejor y con una mayor calidad de trabajo. Ahora, ¿cuáles hemos dicho que eran los factores de tensiones musculares? Y si queréis, metemos las contracturas en la ecuación. Estrés, malas posturas mantenidas, esfuerzos repetitivos. Ok. En ninguno de estos casos hemos hablado de una contusión. Que quizás una contusión dejaría el tema ya como aparte. Si a mí se me cae el proyector que hay aquí en la sala arriba en el hombro, está claro y es normal que me genere una contractura. Pero bueno, ahí hay una acción y efecto directísimo. ¿Ok? Pero en los otros casos, y en las malas posturas, y en las tensiones musculares mantenidas, ¿os habéis preguntado por qué la mayoría de personas que vienen con contracturas las traen aquí?
Me estoy tocando la parte alta de la espalda, me estoy tocando el trapecio superior, ¿eh? Los que habéis hecho anatomía, ¿os pasa esto? No es un virus, ¿no? Tiene que haber algo en el funcionamiento de los cuerpos que haga que la contractura salga aquí y no aquí. Sí, aquí también tengo músculo. ¿Y por qué este no se me contractura? Y aquí viene el tema. Tenemos que empezar a observar, por un lado, y aquí os dejo, si queréis, deberes. O sea, aquí la idea sería despertaros la suficiente curiosidad como para que empecéis a mirar bibliografía, os apuntéis a cursos en las especializaciones, al menos aquí en Barcelona, por ejemplo, ya estamos empezando con el tema de las cadenas musculares. Es muy interesante verlo así. Eh, pero bueno, hay bibliografía, podéis empezar viendo láminas y cogiendo a padres, hermanos, madres, parejas, amigos y observar sus cuerpos. ¿Eh? Pedid que os señalen dónde tienen la tensión y observad cómo es la actitud postural de ese cuerpo. Vuelvo a la contractura de aquí. ¿Cómo hacemos la mayoría de acciones que hacemos durante el día? ¿Cómo escribís delante del ordenador? ¿Cómo cocináis? ¿Cómo cortáis la cebolla para picarla bien chiquitita? ¿Cómo leéis el libro? ¿Cómo consultáis el móvil? Cabeza hacia adelante y hombros hacia adelante. ¿Hemos descrito alguna cadena que responda a esto que estoy diciendo? No sé tu nombre, pero muy fan, ¿eh? Que a todo me estás diciendo que sí. Sí, hemos hablado de la cadena de flexión y hemos hablado de la cadena de cierre. Si hacéis el gesto de mirar el móvil, estáis haciendo aducción y rotación interna. ¿Sí? Hacerlo un momento y pensar si es cierto, ¿eh? Vale. ¿Y dónde está la contractura? En alguna de las cadenas opuestas. Aquí está lo interesante, que en ese intento de mantener mi equilibrio postural, las cadenas están intentando compensar. Si yo voy todo el día hacia adelante, mi sistema nervioso lo que entiende es planamente. Hernán se cae todo el rato hacia adelante. Hay que salvarlo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Tirar de mí, tirar desde atrás para incorporarme. Es primario. ¿Eh? Entonces, mi postura mantenida hacia adelante ha generado un síntoma en una de sus cadenas opuestas. Y entonces yo ya puedo ir a vuestras consultas a que me trabajéis esta contractura y chac, 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 todo bien, aliviaréis. Pero mientras yo siga con esas cadenas de flexión y cierre continuamente activadas, vuelve. La contractura vuelve. ¿Sí? Entonces, la propuesta es esta. Es mirar el cuerpo de una forma más global, de entender este funcionamiento, porque funciona todo el cuerpo a la vez, no un único músculo. Y quitar un poquito el foco de lo que es el síntoma, de lo que es el dolor, e intentar entender de dónde puede venir. ¿Sí? Está claro que el dolor viene de esa contractura que está localizada exactamente ahí. Pero el trabajo interesante es ver por qué la contractura sale ahí y no en otro lugar. Entonces, a partir de ahora, no a todo el mundo que vayáis a ver consultando el móvil, veis por supuesto
que tiene este problema relacionado. Simplemente os lanzo este concepto como para abrir un poquitito nuestro mapa mental y empezar a ver a las personas que nos visitan de un modo un poquitito diferente. Un poquitito diferente que en realidad es más parecido a cómo funcionan. ¿Sí? Es un trabajo interesante de hacer. Vais a ganar mucho. Os va a exigir un cierto trabajo, ¿no? De empezar a mirar de formas distintas, de observar otras cositas en el cuerpo, pero ya veréis que, uno, lo entenderéis facilísimo, lo integraréis rapidísimo y veréis que los resultados del trabajo van a ser otros. Y esto es interesante. A mí me interesa que las personas que me visiten eh, se sientan bien, ¿sí? Y se sientan bien el mayor tiempo posible. Y eso pasa por encontrar las causas. Si yo encuentro la causa y puedo evitar que esto se te repita, vamos, me voy a sentir fantásticamente bien. ¿Ok? Tengo un par de libritos o tres aquí escritos. Hay muchos más, pero yo creo que es interesante ir a los cracks, en la materia. Y entonces tenéis, por ejemplo, un libro que se llama Vías Anatómicas de Thomas Myers. Son libros, ya os lo digo, si os habéis comprado algunas de anatomía, ya sabéis que es bibliografía que suele tener un coste, pero si lo ponéis en la balanza de la información que os va a aportar, vamos, eh, no tiene precio. Vías Anatómicas de Thomas Myers describe muy bien las cadenas miofasciales. Luego, las cadenas musculares de Busquets. Leopold Busquets es otro autor que las describe muy, muy bien. Tiene unas láminas fantásticas, fantásticas, mencionando todos los músculos que están incluidos en cada cadena. Y por último, la inducción miofascial, que no habla directamente de las cadenas miofasciales, pero que sí que tiene un prefacio, tiene unas cuantas páginas al principio que explica de una forma muy amena, que hasta lo entendí yo, la fisiología del sistema de fascias. Y es muy interesante conocer bien cómo responde aquello con lo que trabajamos. Está bien saber que cuando a un plato le tiras sal, queda salado, ¿verdad? Si lo quieres dulce, le pondrás azúcar. Entonces, conocer la anatomía y la fisiología de aquello con lo que trabajamos nos da muchísima cancha para trabajar de una forma con más intención, más precisa y con seguro mejores resultados. Hasta aquí va la disertación. A mí se me ha hecho cortísimo, pero ¿queréis que hagamos una serie así de preguntas, unas rondas sin envelope, ¿no? Sí, vamos bien de tiempo. ¿Vale? Entonces, habilitamos el chat para que podáis ir haciendo preguntas. Déjame ver. Esto lo tengo que, me imagino que extender. Sí, ok. Es que tengo muchísimas horas de clase, muchísimas horas de consulta, pero esta es la primera hora de webinar. Así que suerte que tengo aquí a Miguel y a Nerea dando soporte técnico. Quito la presentación. Ok, dejo de compartir, ¿eh? ¿La tienes bien? ¿Ahí está bien? ¿No? Ta, 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 ta. ¿Tengo que ir ahí o allá? ¿Lo veis? ¿Lo sigues viendo, Miguel? Ah, ok, ok, ok. Era más fácil. Era mucho más fácil, perdón, ¿eh?
Sí, 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 sí. Así que aprovechad, ¿eh? Y que yo en un ratito me voy y no vuelvo. Ok, ok. Ahí va la primera. Eliana dice, me siento frustrada porque siento que hago bien los masajes, pero tengo una inseguridad tremenda con respecto a lo anatómico. Eliana, hemos pasado todos por ahí. O sea, a mí las inseguridades me duraron un tiempito. ¿Estaré bien eso que hago? ¿No estará bien? El primer parámetro que tienes es cómo se encuentra la persona cuando tú terminas un masaje. Si la persona te dice me encuentro bien, ya tenemos un feedback positivo de tu trabajo. Respecto a lo anatómico, aquí lo único es estudiar, estudiar y estudiar. Yo recuerdo que tuve un profesor de anatomía, él era médico y nos daba muchísima caña. Nos hizo dibujar cada estructura de la que hablaba, un dibujo, y no importaba si dibujabas bien o mal, pero quería fichas de absolutamente todo. Y yo hace mucho que estudié, recuerdo que llegó un momento que con la anatomía estuve a punto de abandonar, estuve a punto de decir, no, si yo lo que quería era aquí un chic chic, chac chac, qué buen rollito y qué bien me encuentro. Me tiró, francamente, te entiendo, me tiró bastante para atrás el tema de la anatomía. Pero este hombre, no sé si me vio venir, me dijo, frena, calma, eh, y plantéate el estudio de la anatomía para el resto de la vida. Y es que me ayudó muchísimo. O sea, a día de hoy yo me preparo clases y aún tengo que consultar algunos conceptos anatómicos. Y llevo años, así que tranquilísima. Pasa por ahí, ten siempre un librito de anatomía a mano, hazte preguntas y busca respuestas. ¿Qué más tenemos? Te he contestado, Yana, ¿eh? Sí, sí, sí. Te hago yo una. Estabas hablando Sí, de caminar hacia adelante, por ir con los móviles. ¿Qué opinas del síndrome este que se llama neck text? ¿Conoces? sí, sí, sí. Es síndrome next, Neck neck text. text. O sea, esto es una afectación, o sea, es perfecto para explicarlo. Quiero decir, esto es las nuevas generaciones sobre todo, ¿eh? O sea, esto nosotros quizás no nos... ¿Sí? Los, No, los- pero esto es generarle un nuevo hábito al cuerpo. ¿Mm? Estamos pidiéndole al cuerpo que esté constantemente con la cabeza flexionada, mirando hacia abajo, y ya no es solo el gesto. O sea, el cráneo tiene un peso, el cerebro tiene un peso, ¿eh? Y todo peso que se aleja ligeramente, aunque sea ligeramente de la línea media, se multiplica. Quiero decir que para aguantar mi cabeza ahí, fuera del balcón, mi columna está haciendo un esfuerzo tremendo, ¿sí? Entonces, uno, por lo que hemos visto ahora, problemas cervicales posteriores y en las cadenas que se opongan a esta flexión. Pero luego, lo que a mí me parece más tremendo es que estamos generando ya este hábito postural. Quiero decir, bueno, esto a lo mejor nos lo dicen los que vengan dentro de cientos de miles de años, ¿no? Hubo una especie que tenía las cervicales con una curvatura, con una concavidad posterior y en determinado momento, no se sabe cómo, cambió la curva. ¿Eh? Porque lo que estamos pidiéndole a las cervicales es que se rectifiquen. Y esto el sistema nervioso lo tiene que compensar y va a tirar de musculatura, va a tirar de musculatura. Entonces, eh, más que qué pienso es cuánto trabajo vais a tener con personas que van con el móvil. Tenemos que educar de alguna forma. O sea, yo creo que también nuestra responsabilidad es un poquito, si hemos encontrado la causa de una sintomatología, de un cuadro, con menor o mayor gravedad, da igual, creo que parte de nuestra responsabilidad es informar a la persona en qué medida sus hábitos están afectándola. ¿Sí? Y este tipo de síndromes va muy por ahí.
Eh, Eliana vuelve a preguntar, dice, ¿es normal que al hacer un masaje en pro se inflame la cara? ¿En pro es en profesional o en pro? No, en pro, no, ya lo entendí. Eh, Normal. A ver, a mí, sinceramente, no me ha pasado. Habría que ver qué quieres decir tú con inflamación, a qué grado de inflamación te estás refiriendo. Hay cosas que son sí, ¿no? O sea, cuando estamos boca abajo, estamos con la cara situada en el orificio facial, que normalmente es un orificio chiquitito, que va a generar una compresión en el tejido, ¿sí? Esto es, si queréis, usemos el símil de un calcetín, ¿eh? El calcetín que deja la marquita en la pierna, ¿no? ¿Sí? Aprieta, deja una marquita. ¿Por qué? Está cortando de alguna manera, en este caso interpreto la circulación linfática, ¿eh? Pero no me la quiero jugar en el sentido de que no he visto a la persona, no le he hecho las preguntas pertinentes, eh, pero entiendo que este podría ser uno de los motivos, ¿eh? Estar demasiado tiempo con la cara encajada en este orificio puede ser que en algún punto interfiera, corte de alguna manera la circulación. Luego tendríamos que preguntar también a nuestros usuarios, el tema de si han utilizado algún tipo de inyección estética, botox, ácidos hialurónicos, que sí o sí generan un, una concentración mayor de líquidos en el tejido subcutáneo. Entonces, hay veces, esto sí que me ha llegado a pasar, ¿eh? Una persona que no me avisó que le acababan de inyectar Botox y le quedó una deformidad, de hecho, ¿eh? Después lo hablamos y dije, es que te pregunté, no me, no me diste ningún dato al respecto. De todas formas, Eliana, eh, las cosas que salgan para ti de lo normal, que te generen dudas o cierta inquietud, yo creo que nunca está de más que esta persona haga una consulta médica, un vascular, eh, a ver cuál es su estado de salud. ¿Sí? ¿Te contesto con esto? Hay otra pregunta, esta no tiene nombre, pues viene de un iPhone. Dice, ¿qué tipo de masaje aconsejarías según cada tensión muscular, teniendo en cuenta la edad y movilidad de cada persona? Y cuándo ascendente o descendente según las fibras musculares. A ver, repítamela porque tiene bastantes ¿Qué tipo de cositas ahí. masaje aconsejarías según cada tensión muscular, teniendo en cuenta la edad y movilidad de cada persona? ¿Y cuándo ascendente o descendente según las fibras musculares? Bueno, es interesante y hay varias cositas dentro de la pregunta. Eh, una, que no soy muy partidario de recomendar un tipo de masaje por un tipo de situación. Sí, yo al final lo que intento es adaptar mi trabajo a cada persona que viene, porque mismo la tensión muscular en el trapecio superior yo la puedo experimentar de una manera y para mi cuerpo significar X y a lo mejor para ti esa misma tensión en ese mismo músculo significa otras cosas distintas. ¿Sí? Punto uno. Dependiendo la edad y la movilidad del cuerpo, ha dicho Miguel, perdona. La movilidad y la edad. Ok, dependiendo de su movilidad y de su edad, lo que tendrás que hacer es adaptarte, ¿sí? No es tanto una cuestión de edad, o sea, yo conozco personas no sé si te estás refiriendo a alguien de tercera edad o a alguien muy mayor, eh, sí tiene que ver más con su capacidad de movilidad, ¿sí? Ahí tú tendrás que adaptar tus protocolos a cómo esta persona se mueve. Ascendente o descendente, según la dirección de las fibras musculares. En quiromasaje lo que os enseñamos es, uno, que las maniobras suelen ir siempre en dirección de las fibras musculares, al menos que hagas un trabajo de masaje transverso profundo,
Normalmente las maniobras van en dirección de las fibras y además van en dirección ascendente, porque cuando tú incluyes maniobras en un quiromasaje que colaboran en el empuje, en el vaciado venoso, por ejemplo, cuando tú movilizas fluidos corporales, y ahora hablo principalmente de sangre. Las maniobras sí o sí tienen que ir hacia el corazón. Entonces, y ahí te estoy dando, vas a trabajar de caudal a craneal, de abajo hacia arriba. Si tú has estudiado otra técnica donde se incluyan estos conceptos de ascendente y descendente, por ejemplo, en osteopatía esto se contempla, perfecto, pero desde el quiromasaje yo te tengo que contestar de esta manera, ¿sí? O sea, siempre en dirección de las fibras musculares y además siempre en dirección de las circulaciones corporales hacia el corazón. Creo que lo contesté todo, Sí, ¿eh? mira, la misma persona pregunta, creo que no está bien escrito, dice, los tipos de libros de ejercicios educativos podría tener para referencia o en qué te basas tú en dar ese ejercicio para reeducar, ya sea la postura o el músculo en sí. No lo he entendido muy bien, pero bueno, yo no me dedico a reeducar la postura. O sea, lo que hago es de formaciones que he recibido de cadenas miofasciales y de bibliografía, entender el trabajo de quiromasaje de una forma un poco diferente. ¿Sí? O sea, primero y principal, lo que he comentado de no centrarme en la sintomatología, que sería, por ejemplo, la contractura, sino en preguntarme cómo está funcionando el cuerpo para que esta contractura aparezca ahí. En ningún momento, quiero decir, eh, para corregir una postura uno tiene que ser posturólogo, ¿sí? Para operar uno tiene que ser cirujano. Como quiromasajista yo lo que sí puedo trabajar son las distintas tensiones musculares. Si el trabajo de esas distintas tensiones musculares ayudan a que esa persona vaya recuperando en cierto grado una postura, pues me alegro. Pero mi trabajo se centra no tanto en coger una regla y goniómetros para ver si está realmente alineado, no. Eh, es valorar las distintas tensiones musculares y trabajarlas en consecuencia. Cuando me encuentro un músculo tenso, lo relajo. Cuando me encuentro un músculo que está falto de tono, estimulo. ¿Sí? Contesto así, ¿no? Vale, Carlos Santoveña dice, ¿cómo deberíamos trabajar las tensiones musculares de acuerdo a las diferentes tipologías, tomando en cuenta las cadenas miofasciales? Porque Carlos, ¿qué tal? Porque es uno de los que conozco. Me alegro que estés. Eh, es un poco, si cada tipología te acerca a pensar en unas cadenas miofasciales más tensas que otras, ¿sí? La observación te está acercando y luego la palpación te tiene que terminar de confirmar. Yo tengo que confirmar que aquello que pienso que está tenso realmente lo está, ¿no? Porque si no me estoy haciendo una película. Y entonces, el trabajo sería un poquitito esto, observación, observación de cómo está la persona posicionada en el espacio, qué me sugiere su posicionamiento en cuanto a tensiones musculares, comprobar esas tensiones musculares y luego trabajarlas con las herramientas que ya tenemos, porque la propuesta no es cambiar de herramienta, es cambiar un poquitito simplemente la forma de mirar. Las herramientas siguen siendo mismas, quiromasaje, al menos en mi caso, que esta es la técnica que me encanta porque es la que mejores resultados me da y por esto la enseño con tanto gusto. Te contesto, Carlos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dejamos ahí? Tengo atención, no me acuerdo. Bueno, aquí había una preguntita. Ah, vale, es la de Carlos, perdón. Ok, sí, sí. Vale, pues, Sí, tengo clase y, y consulta.
Muchísimas gracias por estar ahí y espero de verdad que sea aquello de encender una lamparita de la curiosidad y que os dé autopista para investigar, ¿sí? El cuerpo es, vamos, es inacabable si queréis. Así que os animo a hacerlo y cualquier cosa, pues estamos por aquí. Un saludo y gracias.